la traición de una boda, el secreto que lo cambió todo. Estás a punto de ser testigo de un relato de amor, traición y un secreto impactante que lo cambiará todo. No olvides presionar el botón de Me gusta para mostrar tu apoyo y suscribirte para no perderte ni una sola palabra. El gran salón de la hacienda Los Jazmines relucía bajo el resplandor de las arañas de cristal. Cada detalle había sido meticulosamente arreglado para lo que se anunciaba como la boda del año. Alejandro Velasco, el CEO de 38 años de la gigante tecnológica Velasco Tech Solutions y uno de los hombres más ricos de México, se ajustaba su corbata de seda italiana, su mirada recorriendo los últimos preparativos. Tenía todo lo que un hombre podía desear: una fortuna multimillonaria, una reputación intachable, y en unas pocas horas se casaría con Celeste Valdés, la elegante heredera de una prominente familia de Madrid. Sin embargo, una ansiedad inquebrantable lo carcomía, una sensación que no podía alejar, por más que intentara proyectar un aire de calma. «Señor Velasco, los primeros invitados están comenzando a llegar», anunció discretamente su asistente personal, Felipe, un hombre de 50 años que había estado con él durante más de una década. Alejandro asintió, sus ojos grises repasando la lista de invitados por última vez. 350 personas cuidadosamente seleccionadas: ministros, embajadores, capitanes de la industria y una multitud de celebridades. Todos habían venido a celebrar su unión, pero solo había un nombre en esa lista que realmente le importaba. Y era la presencia de esa persona la que lo llenaba del mayor temor: Emilia Domínguez, su primer amor, su primera pasión. La mujer con la que había compartido 5 intensos años antes de que un trágico malentendido los separara para siempre. Habían pasado 8 años desde la última vez que la había visto. 8 largos años durante los cuales construyó su imperio mientras intentaba olvidar el aroma de su cabello castaño y el sonido de su risa cristalina. ¿Por qué diablos había tenido la idea insensata de invitarla a su boda? Quizás para demostrarse a sí mismo que la había superado por completo, o tal vez por puro masoquismo. Ya no estaba seguro. ¿Cuál crees que fue la verdadera razón detrás de la impulsiva decisión de Alejandro de invitar a su ex a su boda? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Las horas pasaron lentamente, marcadas por las felicitaciones efusivas de los invitados y las sonrisas sociales que Alejandro repartía con facilidad. Celeste estaba radiante en un vestido de novia hecho a medida, su cabello rubio perfectamente recogido en un chiñón intrincado, sus joyas familiares brillando con las luces. Ella era el epítome de la elegancia, el tipo exacto de mujer con la que un hombre de su estatura debía casarse. Aún así, Alejandro no pudo evitar lanzar miradas furtivas hacia la entrada, buscando una silueta que reconocería entre miles. «Pareces distraído, querido», susurró Celeste, sus brazos deslizándose bajo los de él. Su sonrisa perfecta no vaciló, pero él escuchó un toque de preocupación en su voz. «¿Está todo bien?». Alejandro forzó una sonrisa, acariciando suavemente su mejilla empolvada. «Todo está perfectamente bien, mi amor. Solo la emoción del momento». Pero en el fondo, sabía que estaba mintiendo. Nada estaba bien, y la sensación de asfixia en su pecho se intensificaba con cada minuto que pasaba. La ceremonia civil en los jardines de la hacienda se desarrolló sin contratiempos bajo un cielo de abril despejado. Un amigo cercano de la familia y político dio un emotivo discurso sobre el amor y el compromiso.
Alejandro respondió: «Sí, acepto», con voz firme, pero sus ojos continuaban escudriñando la multitud discretamente. Emilia todavía no estaba allí. Quizás había decidido no venir después de todo, lo cual probablemente era lo mejor. Y sin embargo, una parte de él no pudo evitar sentir una punzada de decepción. Los aplausos estallaron cuando el oficial los declaró marido y mujer, y Alejandro besó a Celeste con toda la ternura que pudo reunir. Los fotógrafos capturaron el momento, que sin duda sería calificado como el beso del año por las revistas de chismes. Pero su mente estaba en otro lugar, obsesionada por una sola pregunta. ¿Era así como un hombre se suponía que debía sentirse el día de su boda? Esta sensación de vacío, como si fuera un actor en una obra cuyo guión no controlaba. La recepción del cóctel había estado en pleno apogeo durante aproximadamente una hora, cuando Felipe se acercó a Alejandro con su habitual aire de preocupación. «Señor, tenemos una situación delicada en la entrada. Una señorita Domínguez acaba de llegar, pero…» Él dudó, lo cual era inusual para el hombre normalmente directo. «¿Pero qué, Felipe? No ha venido sola, señor. La acompaña una niña pequeña, que parece tener alrededor de 7 años». Alejandro sintió que la sangre se le helaba. 7 años. Exactamente la edad que tendría un niño si fuera concebido en su última noche juntos. Esa noche de pasión y lágrimas que precedió a su ruptura final. «Déjalos entrar», dijo, su voz más tensa de lo que pretendía. «Y Felipe, ni una palabra de esto a nadie por ahora». Su asistente asintió y se alejó rápidamente, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos, que galopaban como caballos desbocados. Una niña de 7 años. Tenía que ser una coincidencia, ¿verdad? Emilia le habría dicho si tenía una hija. No, ella nunca le había vuelto a hablar después de aquella fatídica noche. Él había intentado contactarla durante meses, pero ella había cambiado su número, se había mudado y había desaparecido de su vida como si nunca hubiera existido. Los minutos que siguieron se sintieron como una eternidad. Alejandro continuó sonriendo y estrechando manos, pero su mente estaba en otra parte, fija en esta revelación que amenazaba con destrozar su mundo. Celeste, afortunadamente, estaba ocupada con amigos que se desvivían por su vestido y sus joyas, dándole un momento para recomponerse. Él bebió su champán, tratando de parecer relajado, pero sus manos temblaban ligeramente y tenía la inquietante sensación de que cada invitado podía leer sus pensamientos en su rostro. Fue entonces cuando la vio. Emilia apareció en la terraza y por un momento el tiempo pareció detenerse. Estaba aún más hermosa de lo que recordaba, su cabello castaño cayendo libremente sobre sus hombros, su vestido simple pero elegante, resaltando su silueta grácil. Pero lo que realmente le quitó el aliento fue la niña pequeña que sostenía su mano. Una niña con cabello castaño claro y unos ojos grises tan asombrosamente similares a los suyos, que no podía negar la verdad, que ahora lo golpeaba como un martillo. La niña era su viva imagen a esa edad, los mismos rasgos finos, la misma mirada intensa, la misma forma de inclinar la cabeza ligeramente cuando algo le intrigaba. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse discretamente en una columna para mantenerse en pie. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo Emilia haberle ocultado la existencia de su hija durante todos estos años? La mirada de Emilia recorrió la multitud hasta que sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante que se sintió como una eternidad, 8 años de silencio y palabras no dichas colgaron entre ellos como un pesado sudario. Ella estaba pálida,
visiblemente tan conmocionada como él, pero había una determinación en sus ojos que él no reconocía. La niña, mientras tanto, miraba a su alrededor con curiosidad, impresionada por la opulencia de la hacienda y la elegancia de los invitados. «Mami, ¿es aquí donde mi papá se casa de verdad?», preguntó la niña, con una voz clara que llegó a los oídos de Alejandro a pesar del ruido de fondo. Emilia se inclinó y le susurró algo, pero Alejandro había oído lo que necesitaba oír. «Papá». La niña estaba hablando de él como su padre, lo que significaba que Emilia le había dicho la verdad sobre sus orígenes. Pero entonces, ¿por qué había venido hoy? ¿Qué quería de él después de todos estos años de silencio? Necesitaba ir a hablar con ella para entender lo que estaba sucediendo, pero sus pies se sentían clavados al suelo. ¿Cómo podría explicarle a Celeste, el día de su boda, que podría tener una hija de 7 años con su ex prometida? ¿Cómo podría justificar el hecho de que había invitado a esa misma ex prometida a su boda sin decírselo? Estaba atrapado en una trampa que él mismo había creado, y las consecuencias de sus acciones de repente se cernían sobre él con una claridad brutal. «Alejandro, ¿quién es esa mujer que te mira de esa manera?». La voz de Celeste lo devolvió a la realidad. Su nueva esposa estaba a su lado, su mirada aguda fija en Emilia y la niña. Había un rastro de celos en su voz que intentó disimular con cortesía social, pero Alejandro la conocía lo suficientemente bien como para detectar las señales de su descontento inminente. «Una vieja conocida», respondió evasivamente, esforzándose por mantener un tono neutro. «No pensé que vendría». Celeste levantó una ceja perfectamente delineada. Su intuición femenina le decía que esa vieja conocida era mucho más de lo que él estaba dispuesto a admitir. «¿Y la niña? Se parece asombrosamente a ti, ¿no crees?». Alejandro sintió una gota de sudor formarse en su frente. Su esposa estaba lejos de ser ingenua, y él sabía que no podría ocultar la verdad por mucho tiempo. Antes de que pudiera responder, Emilia se acercó a ellos, aún sosteniendo la mano de su hija. Cada uno de sus pasos resonaba en la mente de Alejandro como el tañido de un gong, anunciando la inevitable confrontación que tanto temía. Los invitados a su alrededor comenzaron a notar la tensión palpable y las conversaciones se silenciaron. Las miradas se volvieron más curiosas. «Hola, Alejandro», dijo Emilia, su voz firme al llegar a ellos. «Felicidades por tu boda». Su tono era educado pero distante, el que se usa con un perfecto desconocido. Solo el ligero temblor en su voz traicionaba su emoción. Alejandro abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Estaba hipnotizado por esta mujer a la que una vez amó más que a nada en el mundo y que ahora se presentaba ante él con su hija, de repente poniendo su existencia patas arriba. «Hola», logró decir finalmente. «Me alegro de que pudieras venir». Era una mentira. No estaba contento. Estaba aterrorizado, confundido, abrumado por una mezcla de emociones que no podía desentrañar. Celeste se acercó, sus brazos deslizándose posesivamente alrededor de él, marcando su territorio con la sutileza de una leona protegiendo a su cachorro. «No creo que nos hayan presentado», dijo, extendiendo una mano perfectamente cuidada hacia Emilia. «Soy Celeste Velasco, la esposa de Alejandro». El énfasis que puso en la palabra esposa no dejaba dudas sobre sus intenciones. Emilia estrechó educadamente la mano extendida, su sonrisa no vacilando ni por un segundo. «Emilia Domínguez, es un placer conocerla, señora Velasco. Permítame presentarle a mi hija Clara». La niña hizo una reverencia perfecta, como sin duda le habían enseñado,
y le dio a Celeste una sonrisa radiante. «Hola, señora. Mami me dijo que usted era muy bonita, y es cierto». La inocencia de la niña contrastaba cruelmente con la tensión eléctrica entre los adultos. Celeste no pudo evitar sonreír, conmovida por la espontaneidad de la niña. Pero Alejandro vio que sus ojos permanecían cautelosos. «¿Cuántos años tienes, Clara?», preguntó Celeste con dulzura forzada. «Tengo 7 y medio, señora. Cumpliré 8 en diciembre». Alejandro cerró los ojos por un segundo. Diciembre. Exactamente 9 meses después de esa última noche que habían pasado juntos. Esa última noche de amor, antes de que se separaran para siempre. Las matemáticas eran implacables, y ya no había ninguna duda posible sobre la paternidad de la niña. El silencio que siguió fue ensordecedor. Celeste, que no era tonta, estaba visiblemente comenzando a encajar las piezas del rompecabezas. Su mirada se movió de Alejandro a Emilia, luego de Emilia a Clara, y él casi podía ver los engranajes en su mente girando a toda velocidad. Cuando finalmente miró a su esposo, había un brillo frío en sus ojos que nunca antes había visto. «Alejandro, ¿podrías darme un momento a solas?», preguntó con una voz peligrosamente tranquila. No era realmente una pregunta, sino una orden apenas velada, y ambos lo sabían. Alejandro asintió, incapaz de negarse, a pesar de que sabía que esta conversación probablemente sería una de las más difíciles de su vida. «Emilia, si nos disculpas por unos minutos», dijo, volviéndose hacia su ex prometida. «Quizás podamos hablar más tarde». Emilia asintió, comprendiendo perfectamente la delicada situación en la que los había puesto con su sola presencia. «Claro, Clara y yo iremos a ver los jardines mientras tanto. Son magníficos». Ella tomó la mano de su hija y se alejó con gracia, dejando atrás un rastro de perfume que instantáneamente transportó a Alejandro 8 años atrás. Celeste esperó hasta que estuvieron fuera del alcance del oído antes de volverse hacia su esposo, su máscara de gracia social cayendo al instante. «No me digas que no lo sabías», siseó entre dientes apretados, sus ojos azules brillando. «Esa niña es tu viva imagen, Alejandro. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así el día de nuestra boda?». Su voz era baja pero vibrante de ira, y Alejandro se dio cuenta de que nunca había visto a su esposa en tal estado. «Sinceramente no lo sabía, Celeste», respondió, su voz ahogada. «Te juro que no lo sabía. Si hubiera sabido que Emilia estaba embarazada». Él se calló, incapaz de decir lo que habría hecho en ese caso. ¿Se habría casado con Emilia? ¿Habría renunciado a Celeste? Estas preguntas lo torturaban, pero ya era demasiado tarde para responderlas. «¿Por qué la invitaste?», preguntó Celeste, su voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué invitaste a tu ex prometida a nuestra boda sin siquiera decírmelo? ¿Fue tu intención humillarme frente a toda la sociedad?». Las lágrimas se acumularon en sus ojos, y el corazón de Alejandro se hundió. Cualquiera que fuera la complejidad de sus sentimientos, Celeste no se merecía esto. Era una buena mujer, generosa y cariñosa, y no merecía sufrir por sus errores pasados. «No era mi intención», dijo, tratando de tomar sus manos, pero ella se apartó bruscamente. «Solo quería... No sé lo que quería, Celeste. Tal vez demostrarme a mí mismo que la había superado. Tal vez tener una conversación con ella para finalmente cerrar ese capítulo de mi vida. No tenía idea de que vendría con... ¿Con tu hija?», terminó Celeste con amargura. «Tu hija, de cuya existencia no sabías hasta hoy. ¿Cómo es eso posible, Alejandro? ¿Cómo puede una mujer ocultarle un hijo a un hombre durante 7 años? Su pregunta era justa, y Alejandro se había estado preguntando lo mismo desde que vio a Clara por primera vez.
¿Por qué Emilia no había dicho nada? ¿Qué la había impulsado a criar a su hija sola durante todos estos años? No lo sé, admitió, pero tengo toda la intención de averiguarlo. Celeste, sé que esto es terrible para ti, para nosotros, pero no puedo actuar como si esta niña no existiera ahora que sé que está aquí. Es mi hija. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas, y de inmediato vio el efecto que tuvieron en su esposa. Ella palideció, se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Tu hija, repitió, como si las palabras fueran veneno en su boca. Nos hemos casado hace 3 horas, Alejandro, y ya me estás diciendo que tienes una hija con otra mujer. ¿Cómo esperas que reaccione? ¿Cómo esperas que construyamos nuestro futuro juntos, con este secreto entre nosotros? Su voz ahora estaba ahogada por los sollozos que intentaba desesperadamente reprimir, consciente de que todos los invitados podían estar mirándolos. Alejandro quiso abrazarla, tranquilizarla, prometerle que nada cambiaría entre ellos, pero sabía que sería una mentira. Todo había cambiado en el momento en que puso sus ojos en Clara. Esa niña era su carne y su sangre, y nunca podría actuar como si no existiera. Al mismo tiempo, amaba a Celeste, o al menos creía que la amaba, y no quería que su matrimonio terminara antes de que hubiera comenzado. Encontraremos una solución, dijo finalmente, aunque no tenía idea de cuál podría ser. Déjame hablar con Emilia, entender por qué hizo esto, y luego veremos cómo manejar la situación. Celeste lo miró fijamente, sus ojos escudriñando su rostro, como si intentara leer su futuro. Está bien, dijo finalmente. Pero ten esto claro, Alejandro. No compartiré a mi esposo con el fantasma de su pasado. Si esa mujer tiene a tu hija o no, tendrás que elegir. Es ella o yo, pero no ambas. Con esas palabras, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia los invitados, volviéndose a poner al instante su máscara de recién casada radiante. Alejandro la vio irse, preguntándose si acababa de perder a su esposa el día de su boda. Se quedó solo durante unos minutos, tratando de recuperarse y decidir su próximo movimiento. A su alrededor, la fiesta estaba en pleno apogeo. Los invitados reían, bebían champán y bailaban al son de la orquesta que había traído especialmente desde la capital. Nadie parecía haber notado el drama que acababa de desarrollarse, o al menos estaban fingiendo no hacerlo para salvar las apariencias. En el mundo en el que se movía Alejandro, los escándalos tenían que mantenerse en secreto, las emociones contenidas y las fachadas mantenidas a toda costa. Finalmente se dirigió hacia los jardines, su corazón latiendo más rápido con cada paso que lo acercaba a Emilia y Clara. Las encontró junto al estanque de lirios, la niña contando felizmente los peces dorados, mientras su madre miraba pensativamente el agua que brillaba bajo el sol del atardecer. Emilia no se dio la vuelta cuando él se acercó, pero él vio que sus hombros se tensaban ligeramente, traicionando que era consciente de su presencia. «¡Hola, papá!», exclamó Clara felizmente cuando lo vio, y esas 2 simples palabras golpearon el corazón de Alejandro como una bomba. «¿Papá?». Su propia hija lo estaba llamando papá, a pesar de que acababan de conocerse por primera vez. ¿Cómo era eso posible? ¿Qué le había dicho exactamente Emilia sobre él? «Hola, Clara», respondió suavemente, agachándose a su nivel. De cerca, el parecido era aún más asombroso. Esta niña era una mezcla perfecta de él y Emilia, con su cabello castaño con reflejos rojizos, sus ojos grises con motas verdes y su sonrisa traviesa que le recordaba tanto a su propia infancia. «Te ves muy bonita con tu vestido azul». Clara sonrió radiante ante el cumplido,
y giró su vestido coquetamente. Mami me lo compró especialmente para venir a verte. Dijo que era un día muy importante y que tenía que verme hermosa. Alejandro miró a Emilia, que finalmente se había dignado a volverse hacia ellos. Su rostro estaba impasible, pero había una profundidad de emoción en sus ojos verdes que él no podía descifrar. «Clara, ¿te gustaría ir a ver los cisnes en el estanque?», preguntó Emilia suavemente. «Solo no te acerques demasiado al borde, ¿de acuerdo?». «Sama». La niña asintió con entusiasmo y se alejó saltando, dejando a sus padres cara a cara por primera vez en 8 años. El silencio que se instaló entre ellos era pesado, con tantas cosas no dichas, con reproches silenciados y preguntas sin respuesta, que Alejandro no sabía por dónde empezar. Finalmente logró pronunciar una simple palabra que resumía todas sus preguntas. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué criaste a nuestra hija sola? ¿Por qué venir hoy, el día de mi boda?». Emilia entendió el significado de su pregunta perfectamente, y su rostro se endureció ligeramente. «Porque me dejaste muy claro que nunca más querías verme», respondió con una voz tranquila, pero llena de reproche. «Porque me acusaste de cosas terribles esa noche, Alejandro. Porque te negaste a escucharme cuando intenté decirte la verdad. Así que cuando descubrí que estaba embarazada, preferí criar a nuestra hija lejos de ti, en lugar de arriesgarme a que sufriera tu desprecio». Alejandro sintió que un puñal se retorcía en su pecho. Esa noche, hace 8 años, regresó para atormentarlo con una precisión dolorosa. Habían discutido por una foto en una revista de chismes, una foto que mostraba a Emilia en los brazos de otro hombre en una gala benéfica. Alejandro, cegado por los celos y el orgullo, se había negado a escuchar sus explicaciones, convencido de que ella lo estaba engañando. Habían hecho el amor una última vez en una mezcla de pasión y desesperación. Luego, ella se había ido a la mañana siguiente sin decir una palabra, llevándose consigo todas sus esperanzas de felicidad. «Debiste haberme hablado de Clara», insistió. «Cualesquiera que fueran nuestras diferencias, yo tenía derecho a saber que tenía una hija». Emilia soltó una risa amarga que le rompió el corazón. «Oh, sí. ¿Y qué habrías hecho, Alejandro? ¿Te habrías casado conmigo por obligación? ¿Habrías renunciado a tu preciosa carrera, a tus ambiciones, a tu estilo de vida para ser padre con una mujer a la que acusaste de infidelidad?» «No, no lo creo. Preferí dejarte vivir tu vida y construir la mía con nuestra hija». «¿Y qué le dijiste sobre mí?», preguntó, mirando a Clara, que ahora alimentaba felizmente a los patos con unas migas de pan que había encontrado. «Me llamó papá como si me conociera de toda la vida». La mirada de Emilia siguió la suya, y su expresión se suavizó al ver a su hija. «Le dije la verdad, Alejandro, que su papá era un hombre muy importante, muy ocupado, que no podía vivir con nosotras, pero que la quería mucho. Le mostré tus fotos en los periódicos, le hablé de tus éxitos empresariales. Nunca quise que te odiara o que pensara que la habías abandonado voluntariamente». Esta revelación conmocionó a Alejandro más de lo que esperaba. A pesar de su dolorosa ruptura, Emilia había preservado su imagen a los ojos de su hija. Le había permitido crecer amando a un padre que nunca había conocido. «Entonces, ¿por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué venir hoy, el día de mi boda? ¿Qué quieres de mí, Emilia?». Había una súplica en su voz que él ni siquiera intentó ocultar. Necesitaba entender, darle sentido a esta situación que estaba poniendo todo lo que creía saber sobre su vida patas arriba. Emilia respiró hondo antes de responder, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo difícil. «Porque Clara está enferma, Alejandro. Necesita un trasplante de médula ósea y yo no soy compatible». Su voz se quebró en las últimas palabras
y Alejandro vio lágrimas acumularse en sus ojos verdes. Los médicos dicen que sus posibilidades de encontrar un donante compatible aumentan significativamente si se puede examinar a un pariente cercano. Eres su última esperanza, Alejandro. El mundo se desmoronó a su alrededor. Su hija, esta magnífica niña que acababa de descubrir, estaba enferma, potencialmente muriendo. Y Emilia había venido a verlo no para poner su vida patas arriba o para vengarse de viejas heridas, sino para salvar a su hija. De repente, todo cobró un sentido diferente. Su presencia en la boda, su determinación, a pesar de la situación incómoda, el coraje que tuvo que reunir para venir y pedirle ayuda. ¿Qué enfermedad? Logró articular, su voz un susurro. Leucemia, respondió Emilia, secándose discretamente los ojos. Diagnosticada hace 6 meses. Ha respondido bien a la quimioterapia, pero los médicos dicen que un trasplante es necesario para asegurar una cura completa. He agotado todos los bancos de donantes en México y Europa. Eres su última esperanza, Alejandro. Alejandro sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse en el banco de piedra junto al estanque. Su hija estaba enferma, gravemente enferma, y él ni siquiera lo había sabido. Mientras él construía su imperio y planeaba la boda de sus sueños, su hija luchaba contra el cáncer. La culpa lo invadió como una ola, mezclada con un terror que nunca antes había sentido. Era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, pero aquí, frente a esta revelación, se sentía completamente impotente. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó. Su voz ronca. Emilia se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler el aroma familiar de su piel. El diagnóstico fue en octubre pasado. Al principio, esperaba que apareciera un donante compatible, pero a medida que pasaban los meses, ella se encogió de hombros, con una resignación que le rompió el corazón. Los médicos insistieron en que contactara al padre biológico. Me resistí todo lo que pude, Alejandro, pero no puedo dejar que nuestra hija muera por orgullo. La palabra muera resonó en la mente de Alejandro como una campana fúnebre. Miró a Clara, que reía mientras un cisne se acercaba al borde del estanque, tan llena de vida y despreocupación que era imposible imaginar que estuviera enferma. Ella no sabe lo grave que es, ¿verdad? Emilia negó con la cabeza. Le dije que estaba un poco enferma y que tenía que tomar medicina para mejorar, pero no sabe todos los detalles. Ya ha sufrido suficiente con la quimioterapia. Me haré la prueba, dijo Alejandro, sin dudar un segundo. ¿Mañana por la mañana? No, esta noche si es necesario. ¿Qué hago? ¿A quién contacto? Por primera vez desde que había llegado, Emilia sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro y le recordó a Alejandro por qué se había enamorado de ella hace tantos años. Gracias, susurró. Sabía que a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, no podrías negarte a ayudar a Clara. Es mi hija, respondió él simplemente, y esas 3 palabras contenían toda la determinación del mundo. Aunque acabo de conocerla, es mi hija, y haré todo lo que esté en mi poder para salvarla. Se volvió hacia Emilia. Sus miradas se encontraron por primera vez desde que habían comenzado a hablar. ¿Por qué esperaste hasta hoy? Pudiste haber venido antes, explicar la situación. Emilia desvió la mirada, avergonzada. Intenté contactarte varias veces. Llamé a tu oficina, pero tu asistente siempre decía que estabas en una reunión o de viaje. Escribí cartas que nunca envié, y luego vi el anuncio de tu boda en los periódicos y pensé que si me invitabas, tal vez sería una señal de que estabas dispuesto a escucharme.
Soltó una pequeña risa nerviosa. Nunca esperé que realmente lo hicieras. Yo tampoco, admitió Alejandro. Ni siquiera sé por qué lo hice. Tal vez para demostrarme a mí mismo que la había superado. O tal vez... No terminó su frase, incapaz de confesar que tal vez, en el fondo, había esperado volver a verla. En cualquier caso, me alegro de que hayas venido, incluso si las circunstancias son... Buscó las palabras. Complicadas. Clara regresó corriendo hacia ellos, sus mejillas enrojecidas por el aire fresco del atardecer. Mami, papi, ¿vieron los cisnes? Son magníficos y también hay bebés. El entusiasmo de la niña era contagioso, y a pesar de la seriedad de la situación, Alejandro no pudo evitar sonreír. Esta niña era un rayo de sol, y la idea de que pudiera estar en peligro lo llenó de una feroz necesidad de protegerla. Sí, cariño, los vimos, respondió Emilia, acariciando el cabello de su hija. Clara, ¿te gustaría pasar un rato con papá? Tal vez los dos podrían conocerse. Clara asintió vigorosamente, sus ojos brillando de emoción. Oh, sí. ¿Puedes contarme sobre tu trabajo, papá? Mami dice que construyes cosas muy importantes. A Alejandro le dolió el corazón. Esta niña lo miraba con un amor y una admiración tan incondicionales que lo conmovió hasta la médula. ¿Cómo pudo haberse perdido todo esto? ¿Cómo pudo haber vivido 7 años sin saber de la existencia de este maravilloso ser, su propia carne y sangre? Claro, pequeña, respondió, arrodillándose frente a ella. Pero primero, tú cuéntame qué te gusta hacer. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Cuál es tu color favorito? Clara comenzó a parlotear con entusiasmo, contándole que le encantaba dibujar, que tomaba clases de piano, que le gustaban las historias de princesas, pero también las de piratas, y que su color favorito era el violeta, como los ojos de su muñeca. Mientras escuchaba a su hija, Alejandro sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Felipe acercándose con su expresión grave habitual. Señor, disculpe la interrupción, pero la señora Velasco lo está buscando. Los invitados están comenzando a preguntarse por su ausencia. El brutal regreso a la realidad golpeó a Alejandro como una bofetada. Su boda, Celeste, sus invitados, su nueva vida, esperándolo en la hacienda. ¿Cómo iba a conciliar todo esto con este descubrimiento que lo cambiaba todo? Estaré allí en unos minutos, Felipe, respondió. Su asistente asintió y se alejó discretamente. Pero Alejandro vio que había notado el asombroso parecido entre él y Clara. Felipe era un hombre inteligente y discreto, que había manejado muchas situaciones delicadas para su jefe a lo largo de los años. Pero ésta superaba cualquier cosa que hubieran encontrado antes. «Tengo que volver con mis invitados», le dijo a Emilia mientras se levantaba. «Pero necesitamos hablar, de verdad hablar, sobre Clara, sobre su tratamiento, sobre lo que vamos a hacer ahora». Emilia asintió, comprendiendo perfectamente la situación imposible en la que se encontraba. «Claro. Podemos irnos ahora si lo prefieres. No quería interrumpir tu velada más de lo necesario». «No», dijo Alejandro, más firmemente de lo que pretendía. «No, no te vayas. Todavía no. Clara, ¿te gustaría ver el interior de la hacienda? Hay pinturas muy hermosas e incluso una biblioteca con libros antiguos». Los ojos de la niña se iluminaron. «Oh, sí. ¿Hay libros de historia?» «Muchos», prometió Alejandro. «Felipe te dará un recorrido mientras yo atiendo a mis invitados, y luego cenaremos todos juntos. ¿Te parece bien?» Emilia pareció dudar. «Alejandro, no estoy segura de que sea una buena idea. Tu esposa no se veía muy feliz de vernos, y puedo entenderlo. Después de todo, es el día de su boda». Pero Alejandro había tomado una decisión. Acababa de descubrir que tenía una hija,
que estaba enferma, y no iba a dejarla ir sin tener algo de tiempo para conocerla mejor. Celeste lo entenderá, dijo, esperando que fuera cierto. Felipe, ¿podrías preparar 2 lugares extra para la cena y mostrarle la hacienda a la señorita Clara? Le encantan las historias. Su asistente asintió sin hacer preguntas, acostumbrado desde hace mucho tiempo a las solicitudes inesperadas de su jefe. Por supuesto, señor. Señorita Clara, si me sigue. Clara tomó con confianza la mano extendida de Felipe. Luego se volvió hacia Alejandro. ¿Vendrás a buscarnos pronto, papá? Esa pregunta inocente le hizo un nudo en la garganta. Sí, cariño, muy pronto. Mientras tanto, pórtate bien con el señor Felipe. Él vio a su hija alejarse hacia la hacienda, su pequeña mano en la de su asistente, y tuvo la impresión surrealista de estar viviendo un sueño despierto. Alejandro, dijo Emilia suavemente cuando se quedaron solos. Sé que esto es mucho para ti. Si necesitas tiempo para pensar, para procesar todo esto, puedo entenderlo. Clara y yo podemos regresar a la Ciudad de México y volver cuando estés listo para... No, la interrumpió. No, Emilia. Ya perdí 7 años de la vida de mi hija. No quiero perder otro minuto. Caminó hacia la hacienda con paso decidido, Emilia a su lado. Era hora de enfrentarse a Celeste y a sus invitados, de explicar una situación que él mismo aún no entendía del todo. Pero una cosa era segura: no negaría a su hija, cualesquiera que fueran las consecuencias para su matrimonio y su vida social. La fiesta todavía estaba en pleno apogeo cuando llegaron a la terraza. La orquesta tocaba un vals vienés, y varias parejas bailaban bajo las luces que habían comenzado a brillar en el crepúsculo. Alejandro buscó a Celeste entre la multitud y la encontró en una animada conversación con su madre y algunas amigas, con una copa de champán en la mano. Ella lo miró cuando él se acercó, y de inmediato vio que había estado llorando, a pesar de su maquillaje cuidadosamente retocado. «Señoras, ¿les importaría disculparnos un momento?», preguntó cortésmente. «Me gustaría hablar a solas con mi esposa». Las amigas de Celeste intercambiaron miradas de complicidad, pero se alejaron con tacto, dejando a los recién casados cara a cara. Celeste se bebió su copa de champán de un solo trago antes de mirarlo directamente a los ojos. «Bueno», dijo simplemente, «¿qué te dijo para justificar que te ocultara la existencia de tu hija durante 7 años?» Su voz era tranquila, demasiado tranquila, y Alejandro reconoció los signos de una de sus rabias frías, que era mucho más formidable que sus arrebatos. «No la ocultó por malicia, Celeste», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, consciente de que todo lo que dijera podría ser usado en su contra. «Nuestra ruptura fue muy fea. Dije cosas terribles. Me negué a escucharla. Cuando descubrió que estaba embarazada, prefirió criar a nuestra hija sola en lugar de arriesgarse a que yo la rechazara». Celeste soltó una risa sin humor. «Qué conmovedor. Y por supuesto la perdonas. La perdonas por privarte de tu hija y por privar a tu hija de su padre. Pero dime, Alejandro, ¿por qué vino hoy? ¿Qué quiere?» La astucia de su esposa ya no lo sorprendía. Celeste siempre había tenido un instinto infalible para adivinar las motivaciones ocultas de la gente. «Clara está enferma», confesó. Inmediatamente vio la expresión de Celeste cambiar. «Tiene leucemia y necesita un trasplante de médula ósea. Emilia no es compatible y está esperando que yo lo sea». El silencio que siguió a esta revelación fue pesado. Celeste lo miró fijamente y él vio una sucesión de emociones pasar por su rostro: sorpresa, compasión, pero también una dolorosa resignación. «Tu hija se está muriendo», dijo finalmente. No era una pregunta,
sino una declaración de hechos. Y tu exnovia vino a pedirte que la salves el día de tu boda con otra mujer. Ella sacudió la cabeza, como si no pudiera creer la situación. Suena como el guión de un mal melodrama. Celeste, sé que esto es increíblemente difícil para ti, para nosotros, pero esta niña es tu hija, terminó ella. Sí, Alejandro, lo entiendo. Tu hija, a la que no conocías hace una hora, y por la que ahora estás dispuesto a poner nuestra boda patas arriba. Había una amargura en su voz que él nunca había oído antes, y se dio cuenta de que estaba perdiendo a su esposa el mismo día de su unión. Eso no es lo que quiero, protestó. Quiero que nuestro matrimonio funcione, Celeste, pero no puedo ignorar la existencia de Clara, ahora que sé que está aquí, y no puedo dejar que se muera si tengo el poder de salvarla. Celeste lo miró fijamente, y él vio lágrimas brillar en sus ojos azules. Lo sé, dijo suavemente. Y es exactamente por eso que te estoy perdiendo, ¿verdad? Porque eres un buen hombre, Alejandro, un hombre que nunca podría abandonar a su hija, ni siquiera a una que no conoce. Y yo soy solo una esposa de unas pocas horas que de repente se encuentra compitiendo con una niña enferma y la mujer de tu vida. Emilia no es la mujer de mi vida, protestó Alejandro, pero incluso para sus propios oídos. Sus palabras sonaron falsas. Tú eres con quien me casé, Celeste. Tú eres a quien amo. Celeste dio una sonrisa triste que le rompió el corazón. Crees que me amas, Alejandro, pero mírate desde que ella llegó. Tus ojos brillan de una manera que nunca antes había visto. Esa mujer y esa niña han despertado algo en ti que yo nunca he podido tocar. Él quiso protestar, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Desde que había visto a Emilia y a Clara, se había sentido vivo de una manera que había olvidado, como si una parte de él, que había estado inactiva durante 8 años, se hubiera despertado de repente. Esto no significaba que no amara a Celeste, pero se vio obligado a admitir que sus sentimientos nunca habían tenido la misma intensidad ardiente que había conocido con Emilia. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, sintiéndose indefenso. Dime qué esperas de mí, Celeste, y lo haré. Ella lo miró con infinita tristeza, y él comprendió que ella ya había tomado su decisión. Lo que quiero es que te hagas la prueba por tu hija. Quiero que la salves si puedes, y quiero que seas honesto contigo mismo sobre lo que realmente sientes por su madre. ¿Y nosotros?, preguntó él con voz ronca. ¿Qué va a pasar con nosotros? Celeste tomó sus manos entre las suyas, sus dedos acariciando el anillo que solo había usado durante unas pocas horas. No lo sé, Alejandro. Tal vez logremos superar esto. Tal vez elijas a tu nueva familia. O tal vez descubramos que nuestro matrimonio fue un error desde el principio. Él no pudo negarlo. Tal vez su matrimonio fue de hecho un error. Tal vez se había casado con Celeste porque ella representaba la estabilidad, la respetabilidad, todo lo que un hombre de su posición se suponía que debía desear, en lugar del amor verdadero. Este pensamiento lo aterrorizaba, pero ya no podía ignorarlo. No quiero perderte, dijo sinceramente. Celeste sonrió a través de sus lágrimas. Yo tampoco quiero perderte, pero tampoco quiero un esposo que se quede conmigo por obligación o por costumbre. Si vamos a estar juntos, Alejandro, tiene que ser porque realmente nos amamos, no porque firmamos unos papeles esta mañana. La orquesta comenzó una nueva melodía, más suave, más melancólica. A su alrededor, los invitados continuaban la fiesta, ajenos al drama que se desarrollaba entre los recién casados. Alejandro quiso detener el tiempo, regresar unas horas antes de que Emilia y Clara irrumpieran en su vida y lo pusieran todo patas arriba. Pero sabía que era imposible.
Ya no podía actuar como si su hija no existiera. «¿Señor Velasco?» La voz de Felipe lo hizo sobresaltar. Su asistente estaba a pocos metros, acompañado por Clara, que sostenía un libro en la mano, sus ojos brillando de emoción. La señorita Clara quiere mostrarle algo que encontró en la biblioteca. Alejandro intercambió una mirada con Celeste, quien asintió casi imperceptiblemente. Fuera lo que fuera que pasara entre ellos, no podía hacer que esta niña inocente pagara por las complicaciones de sus vidas de adultos. «¿Qué encontraste, pequeña?», preguntó Alejandro. Arrodillándose frente a su hija, Clara le extendió el libro con orgullo. «Es un libro de cuentos muy antiguo. El señor Felipe dice que tiene más de 100 años. Y mira, tiene dibujos muy bonitos». Ella abrió el libro en una página ilustrada que mostraba a una princesa en un castillo, y Alejandro reconoció una de las obras de la colección de la familia Valdés. «Es muy hermoso, de hecho», dijo, admirando las delicadas ilustraciones. «¿Sabes leer francés antiguo?». Clara negó con la cabeza tristemente. «No, las palabras son demasiado difíciles. Pero mami me está enseñando francés moderno en casa. Dice que es importante saber varios idiomas». Alejandro miró de reojo a Celeste, que observaba la escena con una expresión indescifrable. «Hola, pequeña», dijo Celeste de repente, acercándose a Clara. «¿Qué tal tu recorrido por la hacienda?». La niña la miró con sus grandes ojos grises, un poco intimidada por la elegancia de la joven. «Muy bien, señora. Su casa es muy bonita. Es un verdadero castillo de princesa». A pesar de la tensión de la situación, Celeste no pudo evitar sonreír. «Gracias, cariño. Y dime, ¿tienes hambre? La cena se servirá pronto». A Alejandro le conmovió ver a su esposa esforzándose por ser amable con Clara, a pesar de las circunstancias. Fuera cual fuera el resultado de su crisis matrimonial, Celeste seguía siendo una mujer de clase que nunca haría que una niña pagara por los errores de los adultos. «Oh, sí, tengo mucha hambre», exclamó Clara. «Y mami también. No ha comido nada desde esta mañana. Estaba tan nerviosa por venir a verte». Esta revelación inocente le recordó a Alejandro que Emilia también la estaba pasando muy mal en esta situación. Debió haber reunido un coraje enorme para venir a verlo el día de su boda, sabiendo que se arriesgaba a ser mal recibida, todo con la esperanza de salvar a su hija. Se dio cuenta de que ni siquiera se le había ocurrido preguntarle cómo estaba, si necesitaba ayuda financiera para los cuidados de Clara, si estaba enfrentando esta dura prueba sola. «¿Dónde está mami, por cierto?», le preguntó a Clara. «Se quedó en la biblioteca», respondió la niña. «Estaba mirando los libros, pero se veía triste. Creo que estaba llorando un poco». Esta información oprimió el corazón de Alejandro. Emilia estaba llorando, sola en la biblioteca, mientras él discutía con su esposa en la terraza. Tenía que ir a verla, a asegurarse de que estuviera bien. «Felipe, ¿podrías llevar a Clara al comedor y que le sirvan algo de picar mientras preparan la cena?», le preguntó. «Me gustaría hablar con su madre». Su asistente asintió y le tendió la mano a la niña. «Vamos, señorita Clara. Creo que los chefs han preparado unos deliciosos aperitivos y tal vez incluso un chocolate caliente, si te portas bien». Clara aplaudió de emoción y siguió a Felipe sin protestar, llevándose su preciado libro con ella. Cuando estuvo fuera del alcance del oído, Celeste se volvió hacia Alejandro. «Ve a verla», dijo simplemente. «Esa pobre mujer debe estar muy afectada. Yo me encargaré de nuestros invitados. Alguien tiene que hacer de anfitrión». Había una resignación en su voz que le dolía a Alejandro, pero también una generosidad que le recordaba por qué había querido casarse con ella. «Celeste», comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto. «Ve, Alejandro.
Tendremos toda una vida para hablar de nosotros. Esa mujer y esa niña te necesitan ahora. Le dio un beso rápido en la mejilla, un beso tan ligero como una pluma. Y luego regresó con sus invitados con su fachada de sonrisa perfectamente en su lugar. Alejandro se dirigió hacia la biblioteca, con el corazón latiendo con fuerza. Encontró a Emilia de pie frente al gran ventanal que daba a los jardines, con los brazos cruzados sobre el pecho. Una postura defensiva que él conocía bien. Ella no se giró cuando él entró, pero él vio que sus hombros se tensaban ligeramente. Clara me dijo que estabas triste, dijo suavemente. ¿Estás bien? ¿Cómo puedo estar bien, Alejandro?, respondió ella sin girarse. Acabo de irrumpir en tu nueva vida, el día de tu boda, para decirte que tenemos una hija juntos y que se está muriendo. Tu esposa me odia. Tus invitados me miran como a una intrusa. ¿Y tú? Ella se interrumpió, su voz quebrándose ligeramente. Y tú te ves completamente perdido. Él se acercó a ella lentamente, como se acercaría a un animal herido. Estoy perdido, es cierto, pero no por las razones que crees. Ella finalmente se giró, y él vio que de hecho había estado llorando. Sus ojos verdes estaban enrojecidos, su maquillaje ligeramente corrido, a pesar de sus esfuerzos por arreglarlo. Todavía era hermosa, deslumbrantemente hermosa, y sintió el impulso de abrazarla, de consolarla, como tantas veces en el pasado. Estoy perdido porque todo lo que creía se acaba de desmoronar en unas pocas horas, continuó. Pensé que había construido una vida perfecta, estable, predecible, y de repente apareces con nuestra hija y todo lo que creía importante me parece fútil. Mis negocios, mi matrimonio, mi reputación, nada de eso importa ante el hecho de que Clara está enferma. Emilia lo miró fijamente, tratando de descifrar sus sentimientos. Lo siento, Alejandro. Lamento haber irrumpido en tu vida de esta manera, por haberlo puesto todo patas arriba. Si hubiera tenido la opción, hiciste lo correcto, la interrumpió. Hiciste lo correcto al venir. Tengo derecho a conocer a mi hija, y ella tiene derecho a tener un padre, aunque me entere 8 años demasiado tarde. 8 y medio, corrigió Emilia automáticamente, y ambos sonrieron, a pesar de la seriedad de la situación. Este pequeño momento de ligereza le recordó el tiempo en que fueron felices juntos, cuando podían reír de cualquier cosa, cuando el futuro parecía brillante y lleno de promesas. Cuéntame sobre su enfermedad, pidió, sentándose en uno de los sillones de cuero de la biblioteca. Quiero saber todo. ¿Desde cuándo está enferma? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿El pronóstico? Emilia se sentó frente a él y durante la siguiente media hora le contó todo. Los primeros síntomas que había atribuido al cansancio escolar, las pruebas que habían revelado la horrible verdad, las noches pasadas en el hospital mientras Clara se sometía a quimioterapia, el terror de perderla que la despertaba todas las noches. Alejandro escuchó en silencio, su corazón dolido por todo lo que Emilia había tenido que soportar sola. ¿Cómo había encontrado la fuerza para seguir trabajando, para sonreírle a su hija, para hacerle creer que todo iba a estar bien? Admiraba su fuerza, su determinación, pero también estaba consumido por la culpa de no haber estado allí para apoyarlas. ¿Por qué no me contactaste antes?, preguntó cuando ella hubo terminado. Desde el diagnóstico, debiste haberme llamado. No importa lo que haya pasado entre nosotros, se trata de la vida de nuestra hija. Lo intenté, Alejandro, de verdad lo intenté. Pero cada vez que intentaba llamarte, recordaba aquella noche, tus acusaciones, la forma en que me miraste, diciéndome que nunca más querías verme. Estaba enojado, dijo débilmente.
Estaba celoso y orgulloso, y dije cosas que realmente no quería decir. Emilia esbozó una sonrisa amarga. Creíste que te estaba engañando con Marco Dubois. Te negaste a escuchar mis explicaciones. Me acusaste de ser una mentirosa y una manipuladora. Y cuando intenté decirte que esa foto solo mostraba un baile de cortesía en una gala benéfica, me dijiste que no querías oír más de mis mentiras. Alejandro cerró los ojos, recordando aquella terrible noche en la que sus celos habían destruido su amor. Estaba furioso cuando descubrió esa foto de Emilia en los brazos de Marco Dubois, un hombre que había odiado desde sus años universitarios y que ahora era su competidor directo en los negocios. No quiso oír que era un simple baile de protocolo, que el fotógrafo había capturado el único momento en que estuvieron juntos en toda la noche. Su orgullo herido y sus celos enfermizos habían triunfado sobre su razón. Descubrí la verdad unos meses después, confesó, con la voz ronca. El mismo Marco me lo dijo, riéndose, que la foto había sido tomada en el momento en que el protocolo exigía que bailara con todas las mujeres importantes de la noche. Le pareció divertido que pudiera haber causado problemas entre nosotros. El recuerdo de esa tardía revelación aún lo afligía. Había destruido su amor por nada, por pura estupidez y orgullo masculino. Pero nunca me contactaste para disculparte, dijo Emilia con una voz suave, pero llena de reproche. Preferiste mantener tu orgullo antes que admitir tus errores. Alejandro abrió los ojos y se encontró con su mirada. Lo intenté, dijo. Dios sabe que lo intenté, Emilia, pero habías desaparecido. Te habías mudado, cambiado tu número, dejado tu trabajo. Nadie sabía a dónde habías ido. Incluso contraté a un detective privado para que te encontrara. Pero parecías haber borrado todo rastro de tu existencia. Esta revelación sorprendió a Emilia. ¿Intentaste encontrarme? Durante meses, confirmó Alejandro. Me volví loco. No dormía, no comía. Estaba obsesionado con la idea de encontrarte para suplicarte perdón. Mis seres queridos finalmente me convencieron de que era mejor parar, pasar página y reconstruir mi vida. Justo cuando yo me daba por vencido, tú estabas descubriendo que estabas embarazada de mi hija. Emilia se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta información. No lo sabía, murmuró finalmente. Pensé que te habías aliviado de verme ir, que rápidamente habías encontrado a alguien más. Tardé 6 años en aceptar salir con otra mujer, Emilia, confesó Alejandro. E incluso entonces, mi relación con Celeste es más un matrimonio de conveniencia que una gran pasión. Mis padres y los de ella habían deseado esta unión durante mucho tiempo. ¿No la amas?, preguntó Emilia, y había algo en su voz que él no podía identificar. Curiosidad, esperanza. Creí que la amaba, respondió con honestidad. O más bien, me convencí de que lo que sentía por ella era amor. Celeste es una mujer maravillosa, inteligente, elegante. Sería una esposa perfecta para cualquier hombre. ¿Pero? Lo alentó Emilia. Alejandro la miró directamente a los ojos antes de responder. Pero no siento la misma pasión por ella que sentí por ti. Esa es la verdad. El silencio que siguió a esta confesión estaba cargado de electricidad. Emilia se había sonrojado y desvió la mirada, visiblemente conmovida por sus palabras. Alejandro, dijo finalmente, no podemos volver atrás. Han pasado demasiadas cosas. Demasiada agua ha pasado bajo el puente. Ahora estás casado y yo... Ella dudó. He aprendido a vivir sin ti. ¿Hay alguien en tu vida?, preguntó él, temiendo la respuesta. Pero necesitaba saber. Emilia negó con la cabeza. No. ¿Cómo podría haberlo? Entre el trabajo, Clara y ahora su enfermedad,
No he tenido tiempo ni energía para relaciones románticas. Además, ¿cómo le explico a un hombre que mi hija es hija de uno de los solteros más codiciados de México? La mayoría habría salido corriendo. Debiste haberme hablado de Clara desde su nacimiento, insistió Alejandro. No importa nuestros problemas personales. Yo tenía derecho a conocer a mi hija, y ella tenía derecho a conocer a su padre. Tienes razón, admitió Emilia. Lo sé ahora, pero en ese momento era joven. Estaba herida, aterrorizada ante la idea de criar a un hijo sola. Solo tenía 26 años, Alejandro. Ella respiró hondo. Tomé la decisión que me pareció mejor en ese momento. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió y Clara entró corriendo, seguida por Felipe, que parecía ligeramente sin aliento. ¡Mami! ¡Papi! Tienen que venir a ver. Hay músicos tocando el arpa y la señora Velasco dijo que podía pedirles que tocaran mi canción favorita. El entusiasmo de la niña era contagioso, y a pesar de la seriedad de su conversación, Alejandro no pudo evitar sonreír. ¿Cuál es tu canción favorita, pequeña? La Vie en Rose, exclamó Clara. Mami me la canta todas las noches antes de dormir. Es nuestra canción especial. Alejandro miró de reojo a Emilia, que se había sonrojado. Esa canción también había sido de ellos, la que escuchaban, abrazados en su pequeño apartamento en la ciudad, cuando eran jóvenes y despreocupados. Es una canción muy hermosa, dijo, su voz ahogada por la emoción. Estoy seguro de que los músicos estarían encantados de tocarla para ti. Tomó la mano de Clara en la suya, todavía maravillado por la suavidad de esa pequeña mano, una mezcla perfecta de la de él y la de Emilia. Pero primero, ¿qué tal si conoces a algunos de mis amigos? Hay gente muy interesante aquí esta noche. Los tres regresaron a la terraza, donde la recepción estaba en pleno apogeo. Alejandro presentó con orgullo a Clara a algunos invitados cuidadosamente seleccionados, los que sabía que eran lo suficientemente discretos como para no difundir chismes por todo México al día siguiente. La niña encantó a todos con su espontaneidad e inteligencia, haciendo preguntas pertinentes a embajadores sobre sus países, felicitando a las damas por sus vestidos y escuchando con fascinación las historias contadas por capitanes de la industria. Celeste observó la escena desde lejos, y Alejandro vio que estaba dividida entre la admiración por esta niña excepcional y el dolor de ver a su esposo tan radiante de orgullo paternal por la hija de otra mujer. Cuando sus miradas se encontraron, ella le dio una sonrisa triste pero sincera, y él comprendió que estaba haciendo todo lo posible para aceptar una situación que estaba completamente fuera de su control. La cena se sirvió en el gran comedor de la hacienda, una magnífica sala con sus paneles de madera del siglo XVIII y sus arañas de cristal. Alejandro hizo sentar a Emilia y Clara en su mesa, a pesar de las miradas de sorpresa de algunos invitados, que se preguntaban quiénes eran estos misteriosos invitados de último minuto. Celeste había insistido en que Clara se sentara entre ella y Alejandro, y pasó la noche atendiendo a la niña con una amabilidad que conmovió profundamente a Alejandro. «Señora Velasco», dijo Clara, saboreando su postre. «Su castillo es realmente mágico. Es como en un libro de historia. Usted debe sentirse como una verdadera princesa aquí». Celeste sonrió, la primera sonrisa genuina desde que Emilia había llegado. «Gracias, cariño. ¿Y dónde vives con tu...?» «Con mami», respondió Clara. «Tenemos un pequeño apartamento en la Ciudad de México. No es tan grande como tu castillo, pero mami dice que es nuestro pequeño nido acogedor, y tenemos una terraza con flores». «Eso debe ser muy bonito», dijo Celeste cortésmente. «¿Y qué te gusta hacer cuando no estás en el colegio?» «Me gusta dibujar, tocar el piano, leer cuentos, y me encanta cocinar con mami. Ella me enseña a hacer pasteles.
Clara se volvió hacia Alejandro. «Papá, ¿tú sabes cocinar?» La pregunta inocente de su hija hizo sonreír a Alejandro. «No muy bien, me temo. Soy mejor ordenando en restaurantes que haciendo comidas». «Yo podría enseñarte», ofreció Clara con entusiasmo. «Mami dice que soy buena haciendo galletas. Podríamos hacer galletas juntos». La idea de cocinar con su hija llenó a Alejandro de una alegría que nunca antes había sentido. «Eso sería maravilloso, pequeña. Me encantaría aprender a hacer galletas contigo». La velada continuó en una atmósfera extraña, una mezcla de alegría y tensión. Los invitados se divertían, bailando y riendo, celebrando lo que se suponía que era uno de los días más hermosos de la vida de Alejandro. Pero él no podía evitar pensar que este día, por el contrario, podría marcar el final de una era. Clara se había quedado dormida en un sofá en el salón, agotada por todas las emociones del día, y Emilia la vigilaba con ternura. «Es adorable», dijo Celeste mientras se acercaba a Emilia. Las dos mujeres estaban solas por primera vez esa noche, ya que Alejandro había ido a saludar a unos invitados que se marchaban. «Has hecho un trabajo maravilloso con ella». Emilia miró a su rival, sorprendida por la sinceridad de su tono. «Gracias», dijo simplemente. «Es la luz de mi vida». «Se nota», respondió Celeste. «Habla de ti con tanto amor y admiración. Debe ser una madre extraordinaria». Un silencio incómodo se instaló entre ellas, ya que ninguna de las dos sabía cómo abordar la situación en la que se encontraban. Fue Celeste quien finalmente rompió el silencio. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» Emilia asintió. «¿Sigues enamorada de él?» La pregunta directa tomó a Emilia por sorpresa, que no esperaba tanta franqueza. «Yo», comenzó. «Es complicado», respondió finalmente. «Alejandro y yo compartimos algo muy fuerte en el pasado, pero eso está en el pasado. No vine aquí para reconquistar a nadie, señora Velasco. Vine a salvar a mi hija». «Nuestra hija», corrigió Celeste suavemente. «Ahora también es su hija». «Sí», admitió Emilia. «Y sé que eso lo cambia todo para usted. Lamento haber irrumpido en su vida de esta manera el día de su boda. Si hubiera tenido la opción». «Hiciste lo correcto», interrumpió Celeste, repitiendo las palabras que Alejandro había pronunciado antes. «Esta niña necesita a su padre, y él necesita conocer a su hija, aunque eso haga nuestras vidas terriblemente complicadas». Emilia estudió el rostro de Celeste, tratando de entender a esta mujer, que mostraba tanta gracia frente a la adversidad. «Usted realmente lo ama», dijo. Y no era una pregunta. Celeste esbozó una sonrisa triste. «Sí, lo amo, pero estoy empezando a darme cuenta de que tal vez él no me ama de la misma manera, o al menos no de la manera en que la ama a usted». Esta confesión conmovió a Emilia, que no había imaginado que la esposa de Alejandro pudiera ser tan lúcida sobre la situación. «No quiero arruinar su matrimonio», dijo con sinceridad. «Solo quiero que Clara tenga la oportunidad de sobrevivir. Y si eso significa que Alejandro tiene que ser parte de su vida, que así sea. Pero no busco reanudar mi relación con él. Han cambiado demasiadas cosas». Celeste la miró fijamente, tratando de discernir la sinceridad de sus palabras. «¿Lo dices de verdad?» «Sí», respondió Emilia con firmeza. «Ya no soy la joven ingenua que era. He aprendido a vivir sola, a ser fuerte por mi hija. Ya no necesito que me salven». Alejandro eligió ese momento para regresar a ellas, y de inmediato sintió la tensión entre las dos mujeres. «¿Todo bien?», preguntó, mirando de su esposa a su ex prometida. «Perfectamente», respondió Celeste, levantándose. «Emilia y yo estábamos conociéndonos. Tienes una hija notable, Alejandro. Puedes estar orgulloso». Con esas palabras, se alejó,
dejando a Alejandro perplejo por lo que acababa de suceder. ¿De qué hablaron?, le preguntó a Emilia. ¿De Clara? ¿De la situación? ¿De lo que vamos a hacer ahora? Emilia acarició con ternura el cabello de su hija dormida. Tu esposa es una buena persona, Alejandro. No merece sufrir por nuestros errores del pasado. Alejandro se sentó a su lado, contemplando el rostro sereno de Clara. ¿Qué vamos a hacer, Emilia? ¿Cómo vamos a manejar todo esto? Un paso a la vez, respondió ella con pragmatismo. Primero, te haces la prueba de compatibilidad. Luego vemos si puedes ayudar a Clara. Y después de eso, ella se encogió de hombros. Después de eso improvisaremos. Lo importante es que ella se ponga bien. El resto lo solucionaremos más tarde. Alejandro asintió, admirando una vez más la fuerza y el pragmatismo de Emilia. Siempre había tenido esa capacidad para concentrarse en lo esencial cuando la situación se volvía crítica. Llamaré a mi médico mañana por la mañana, prometió. No, lo llamaré esta noche. Quiero que esta prueba se haga lo antes posible. Alejandro, dijo Emilia suavemente, necesitas saber una cosa. Aunque seas compatible, no hay garantía de que el trasplante funcione. Los médicos hablan de un 70% de posibilidades de éxito en el mejor de los casos, e incluso si todo va bien, Clara necesitará meses de rehabilitación, de seguimiento médico. Sé que lo harás, pero... Lo sé, dijo él, y estaré allí para todo. Nunca más dejaré que mi hija enfrente nada sola. La determinación en su voz era absoluta, y Emilia sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Finalmente, después de tantos años, Clara iba a tener a un padre presente en su vida. Pasara lo que pasara entre Alejandro y ella, su hija ya no estaría sola. Los últimos invitados se marcharon alrededor de la 1 de la mañana, dejando la hacienda en un silencio relativo. Felipe había preparado una suite para Emilia y Clara, entendiendo que su presencia sería necesaria en los próximos días. Clara seguía durmiendo profundamente, agotada por todas las emociones del día, y Alejandro la cargó él mismo hasta su habitación, conmovido por sostener finalmente a su hija en sus brazos. «Es tan ligera», le susurró a Emilia mientras la acostaba suavemente en la cama. «¿Eso es normal? ¿Ha perdido peso por la enfermedad?» «Un poco», admitió Emilia mientras arropaba a su hija con ternura. «Pero ahora está mejor. La quimioterapia la debilitó mucho, pero desde que está en remisión, está recuperando fuerzas». Alejandro observó el rostro dormido de Clara, notando la palidez de su tez y las ligeras ojeras bajo sus ojos. Su hija estaba enferma, realmente enferma, y él no había estado allí para apoyarla. «Lo siento», dijo de repente, su voz quebrándose. «Lo siento mucho por no haber estado allí, Emilia. Por su nacimiento, sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de colegio y ahora por su enfermedad. ¿Qué clase de padre soy?» Emilia colocó una mano consoladora sobre su brazo. «No es tu culpa, Alejandro. No sabías que existía. Y ahora que lo sabes, estás aquí. Eso es lo que importa». Se quedaron en silencio por un momento, mirando a Clara dormir, unidos en su amor por esta niña que habían creado juntos y de la que la vida los había separado. «Se parece a ti cuando duerme», susurró Emilia. «Tiene tu expresión seria, como si estuviera pensando en cosas importantes, incluso mientras sueña». Alejandro sonrió, conmovido por la observación. «Y tiene tu determinación. Esta noche, cuando quería a toda costa alimentar a los patos, me recordó a ti cuando se te metía una idea en la cabeza. Espero que también tenga tu fuerza para enfrentar lo que viene», dijo Emilia con emoción. «Va a necesitar todo nuestro coraje». «Lo tendrá», prometió Alejandro,
Seremos fuertes por ella. Los dos. La palabra los dos resonó entre ellos como una promesa y una pregunta a la vez. ¿Eran realmente capaces de ser un equipo por su hija después de todo lo que había pasado entre ellos? Salieron de la habitación de puntillas, dejando la puerta entreabierta para poder oír a Clara si se despertaba. En el pasillo poco iluminado de la hacienda, se quedaron cara a cara, de repente conscientes de que estaban solos por primera vez en horas. La atmósfera entre ellos estaba cargada de emociones contradictorias: arrepentimiento por el pasado, esperanza por el futuro, una atracción mutua que ya no se atrevían a confesarse. «Debería irme a la cama», dijo Emilia, rompiendo el silencio que se estaba volviendo incómodo. «Mañana será un día largo». Alejandro asintió, pero no hizo ningún movimiento para irse. «Emilia», dijo de repente, «sé que no podemos borrar el pasado, pero me gustaría que pudiéramos ser amigos. Por el bien de Clara, pero también por nosotros. Te he echado mucho de menos». Esta confesión conmovió a Alejandro más de lo que quería admitir. «Yo también te he echado de menos», admitió, «más de lo que me hubiera gustado. Pero Alejandro, ahora estás casado. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentimientos. Clara necesita que estemos equilibrados, no que creemos más complicaciones». «Lo sé», dijo él. «Tienes razón, pero saber que no me odias, que tal vez podríamos volver a ser amigos, eso me da esperanza». «Buenas noches, Alejandro», dijo Emilia suavemente, caminando hacia su habitación. «Buenas noches, Emilia», respondió él, viéndola irse. Cuando ella desapareció en su habitación, él se quedó quieto por un momento, con el corazón latiendo con fuerza. Su vida acababa de ser completamente puesta patas arriba, y aún no sabía hacia dónde se dirigía. Pero una cosa era segura: nunca se rendiría con su hija, cualesquiera que fueran las consecuencias. Finalmente se dirigió a su propia habitación, donde Celeste lo estaba esperando. Ella estaba sentada frente a su tocador, quitándose lenta y meticulosamente el maquillaje. Sus miradas se encontraron en el espejo, y Alejandro vio todo el cansancio y la tristeza que su esposa había escondido detrás de su fachada de sonrisa durante toda la noche. «¿Cómo está ella?», preguntó Celeste sin girarse. «Está dormida, está agotada por todas sus emociones». Alejandro se acercó a ella, dudando. «Celeste, sé que este día ha sido terrible para ti. Sé que nada de esto estaba planeado y...» «No te disculpes», lo interrumpió ella. «No es tu culpa. Esta situación es demasiado para todos nosotros». Ella finalmente se giró hacia él, y él vio que había estado llorando. «Solo dime una cosa, Alejandro. ¿Estás feliz de haber descubierto la existencia de tu hija?» La pregunta era capciosa, pero Alejandro decidió ser honesto. «Sí», respondió sin dudar. «A pesar de las circunstancias, a pesar de la complejidad de la situación, sí, estoy feliz de saber que Clara existe. Es extraordinaria, Celeste. Inteligente, divertida, entrañable, curiosa por todo. En solo unas pocas horas ha capturado por completo mi corazón. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarla, incluso dar mi propia vida si es necesario». Celeste asintió, como si esta respuesta confirmara lo que ya sabía. «¿Y qué sientes al volver a verla?». La pregunta era aún más difícil, y Alejandro se tomó un tiempo para reflexionar antes de responder. «Siento muchas cosas», dijo finalmente. «Culpa por la forma en que rompimos. Admiración por la fuerza que ha demostrado al criar a Clara sola. Gratitud por haber venido a buscarme a pesar de todo lo que pasó entre nosotros. Y... ¿amor?», insistió Celeste. «¿Todavía sientes amor por ella?». Alejandro cerró los ojos, incapaz de sostener la mirada de su esposa. «No lo sé», confesó. «Creí que la había superado,
pero volver a verla hoy ha despertado cosas que creía enterradas. Pero Celeste, eso no cambia mis sentimientos por ti. Eres mi esposa y quiero que nuestro matrimonio funcione. Incluso si ella fuera libre, incluso si ella te quisiera. La voz de Celeste ahora era pesada por el dolor, y Alejandro se dio cuenta de que su esposa sufría más de lo que quería mostrar. Celeste, por favor, no me pidas que responda a preguntas hipotéticas. La realidad es que tú eres mi esposa. Emilia tiene su propia vida y todos tenemos que aprender a convivir por el bien de Clara. No estás respondiendo a mi pregunta, insistió Celeste, porque ya sabes la respuesta, ¿verdad? Si esa mujer te extendiera la mano, la tomarías sin dudarlo. Renunciarías a mí, a nuestro matrimonio, a todo lo que hemos construido juntos. Su voz se quebró en las últimas palabras, y el corazón de Alejandro se hundió. No quería herir a Celeste, pero tampoco podía mentirle. No sé lo que haría, dijo con sinceridad. Todo esto es demasiado nuevo, demasiado abrumador. Necesito tiempo para entender lo que siento, para aclarar mis sentimientos. Pero Celeste, te prometo una cosa. Seré honesto contigo. Si mis sentimientos cambian, si me doy cuenta de que no puedo ser el esposo que mereces, te lo diré. No mereces que te mientan o que alguien se quede contigo por lástima. Ella lo miró fijamente, y él vio una sucesión de emociones pasar por sus ojos. Dolor, ira, resignación, pero también una forma de respeto por su honestidad. Es todo lo que puedo pedir, dijo finalmente. Honestidad, incluso si la verdad duele. Ella se levantó y se fue a la cama, sus movimientos lentos y cansados, traicionando el agotamiento emocional del día. ¿Dónde vas a dormir?, preguntó, viendo que Alejandro no se movía. En mi despacho, respondió. Creo que ambos necesitamos espacio para pensar. Celeste asintió, agradecida de que él no estuviera fingiendo que todo estaba bien entre ellos. Buenas noches, Alejandro, dijo, mientras se deslizaba bajo las sábanas. Buenas noches, Celeste, y gracias. ¿Gracias por qué? Por ser tan amable con Clara esta noche. Pudiste haber sido fría u hostil, pero fuiste maravillosa con ella. Eso significa mucho para mí. Celeste dio una sonrisa triste. Ella no tiene la culpa de todo este lío. Y además, ¿cómo podría alguien no amarla? Con esas palabras, apagó la luz, sumiendo la habitación en la oscuridad. Alejandro se quedó quieto por un momento. Luego salió en silencio de la habitación. Fue a su despacho, una habitación que había acondicionado en una torre de la hacienda, que le servía de refugio cuando necesitaba pensar. Las paredes estaban forradas de libros y un gran ventanal daba a los jardines iluminados por la luna. Alejandro se sentó en su sillón de cuero y miró hacia la noche, tratando de hacer un balance de este día que lo había cambiado todo. Era padre. Este pensamiento lo llenaba de una alegría que nunca antes había sentido, mezclada con un terror pánico ante la idea de que su hija estuviera enferma. Clara era todo lo que siempre había soñado en una hija: inteligente, divertida, entrañable, curiosa por todo. En solo unas pocas horas había capturado por completo su corazón. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarla, incluso dar su propia vida si era necesario. Y Emilia. Volver a ver a Emilia había sido como un puñetazo en el estómago. Todas las emociones que creía haber superado habían vuelto con fuerza. Amor, deseo, arrepentimiento, culpa. Era aún más hermosa que antes, pero sobre todo, había adquirido una fuerza y una madurez que la hacían aún más cautivadora.
la forma en que había criado a su hija sola, la forma en que enfrentaba la enfermedad con coraje, la forma en que había venido a buscarlo a pesar de su doloroso pasado. Todo eso le inspiraba admiración. Y Celeste, su pobre esposa, que se encontraba atrapada en una tormenta que no había visto venir. Alejandro la amaba sinceramente, pero estaba empezando a darse cuenta de que su amor era quizás más afecto y respeto mutuo que una verdadera pasión. Celeste merecía algo mejor que un esposo que soñaba con otra mujer. Pero, ¿cómo decírselo el día después de su boda? Esta cautivadora historia está lejos de terminar. Si quieres saber qué sucede a continuación, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más. ¿Qué piensas de los dilemas que enfrenta Alejandro? ¿Cómo ves la continuación de esta compleja historia entre el amor del pasado, las obligaciones del presente y la esperanza por el futuro de Clara? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tus opiniones son de suma importancia para la continuación de esta emotiva saga.